27 de febrero de 2026. El masón socialista Gerardo Fernández Noroña habría canalizado $20 millones del cártel Jalisco Nueva Generación a campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, según Inteligencia Mexicana. Por esta razón no lo han expulsado del partido pese sus escándalos, conflictos e impopularidad, su relación con terroristas arrestados como Nicolás Maduro. Noroña pertenece a la secta Logia del Valle de México. Esto explicaría por qué se creía con el derecho a ser secretario de Sheinbaum, y le reclamó cuando no le dieron el cargo, que ella no estaba respetando los pactos. Noroña no es poderoso pero era un sirviente de El Mencho. Enorme discurso de Estado de la Unión de Donald Trump. Declaró: los piratas somalíes que saquearon Minnesota nos recuerdan que hay grandes partes del mundo donde el soborno, la corrupción y la falta de ley son la norma, no la excepción. Importar esas culturas a través de una inmigración sin restricciones y fronteras abiertas trae esos problemas directamente aquí, a Estados Unidos. Denunció un fraude por somalíes en Minnesota por más de $19 mil millones, que incluso podría ser más. Esto mismo lo dijo antes en su participación en el foro de Davos. Medios silencian completamente el discurso de Donald Trump. Discurso de Estado de la Unión Americana. Donald Trump comunica su plan de que el cobro de aranceles elimine definitivamente el cobro de ISR a los estadounidenses. Discurso de Estado de la Unión Americana. Donald Trump comunica que es un enorme éxito de su gobierno que 2,4 millones de personas ya no necesitan cobrar apoyos sociales. Contraste: en México el partido Morena celebra como un logro que millones de mexicanos estén arruinados y cobren pensiones y becas para poder sobrevivir. En Estados Unidos salir de ese estado de postración es motivo de orgullo. Más programas sociales son una vergüenza, indican México en mal estado. Sheinbaum celebra gasta $1 billón en programas sociales, indicador de un país destruido. Discurso de Estado de la Unión Americana. Donald Trump comunica se redujo en un 56% el fentanilo mexicano y canadiense. Discurso de Estado de la Unión Americana. Donald Trump comunica en un año de su gobierno aumentaron ganancias en $18 trillones, y que con Biden fueron solo 8 trillones. Discurso de Estado de la Unión Americana. Donald Trump comunica en Estados Unidos no se dan becas a los estudiantes sino cuentas de inversión Trump, que pueden llegar hasta los $100,000 cuando sean de mayor edad. Discurso de Estado de la Unión Americana. Donald Trump comunica que era un esquema de corrupción el Obamacare para enriquecer a aseguradoras corruptas. Discurso de Estado de la Unión Americana. Donald Trump comunica ordena una reforma a la ley para impedir que los banqueros de Wall Street compren millones de casas baratas que después rentan a alto costo, lo que había estado arruinando a trabajadores estadounidenses. Roban 150 gigabytes de información fueron hackeados, incluido el padrón electoral del INE, Info. Bloomberg 25 de febrero. MX o México adolescente desconocido se grabó sufriendo por ser sicario del narcotráfico mexicano, dijo que no hay mujeres ni autos del año y que le pagan 3,000 pesos. Desmitificando los narcocorridos. Aseguró que se tiene que esconder. Hackean base de datos del gobierno federal otra vez. 25 de febrero se roban todo el padrón electoral del INE el mismo día que Sheinbaum anuncia reforma electoral. Reforma electoral facilita fraudes electorales al eliminar el conteo rápido de los votos. La televisora TV Azteca se declara en concurso mercantil voluntario. Guerrero llegan los cuerpos de 4 agentes que perdieron la vida en el arresto del líder criminal Mencho del cártel Jalisco Nueva Generación. Puerto Rico abren otra sede de la secta Cienciología en Santurce. La secta a la que pertenecen los actores Tom Cruise y John Travolta, que es objeto de burlas. 26 de febrero 2026. Estados Unidos. Elon Musk se vuelve a reír de Sheinbaum, declaró: dice son mis derechos humanos. El error de Sheinbaum de decir que iba a demandar a Musk para censurar su mensaje. Sheinbaum solo sigue órdenes de sus jefes narcotraficantes. Cuba. La dictadura dice que sus agentes costeros asesinaron 4 tripulantes de una lancha civil de por presuntamente intentar infiltración con fines terroristas. ¿Por qué no se le hizo lo mismo a Fidel Castro? Es probable fueran personas buscando liberar a Cuba de la tiranía. Nueva Zelanda sanciona a Irán por asesinar 32,000 manifestantes. Oaxaca. 2 niñas haitianas fueron sin vida en DIF. Detienen a extitular de notaria 21 de Fortín. En Guay. Temperaturas congelantes siguen con mucho trabajo para evitar que aviones se congelen. Venezuela. Sigue la caída de Maduro,
El criminal William Tarek Saab renuncia al cargo de fiscal general de Venezuela. México a falta del apoyo electoral del Mencho. Morena depende de una reforma electoral que le permita mantener la dictadura, eliminando a las minorías plurinominales, tendría más fácil aprobar leyes contra los ciudadanos. 1. Alzas de impuestos. 2. Censura a medios y redes sociales. 3. Aprobar robos del dinero público. Todo sin tener que negociar con la oposición. Familia de El Mencho exige el cuerpo del líder criminal para sepultarlo. Acciones del Nemesio Oseguera, alias El Mencho asesinaron a miles de niños, gobierno y medios lo encubrieron, junto con Andrés Manuel López Obrador cometió la masacre de Minatitlán. Hipocresía e incoherencia en cabaña de lujo del Mencho tenía una fementida devoción católica. México el secretario. Omar García Arfach de 44 años incrementa en millones gastos en su campaña electoral presidencial 2030 enfureciendo a criminales de Morena de la facción de Andrés Manuel López Obrador como Rosa Isela Rodríguez y Jesús Ramírez Cuevas. Aparecen mensajes eróticos vulgares de supuestas mujeres y bats diciendo déjamela ir con todo y huevos, dame con todo aunque me hagas llorar. Previamente distribuyó cobertores con su fotografía. A Omar lo odian la extrema izquierda de Morena como Clara Brugada, Martí Batres, Andrés Manuel López Obrador, y Andy López Beltrán el huachicolero que quería ser presidente. No les gusta sus ambiciones de poder. Pero el narcoejército lo mira más cercano. Arfach pertenece a la facción morenista de la DFS, el brutal sistema de asesinatos y represión del viejo PRI contra socios terroristas de Morena en los años 60 y años 70, las guerrillas terroristas jesuitas del cardenismo. Al anularse el pacto de abrazos no balazos con la muerte del Mencho hay la sospecha de si también se anulará el otro pacto criminal masónico que hizo nacer a la organización criminal más grande de la historia de México, Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Que generó un pacto de no agresión entre 30 cárteles de la droga, narcomilitares y políticos terroristas de izquierda, guerrilleros y asesinos vueltos funcionarios. Las purgas han comenzado con la salida de Marx Arriaga. Si se acaba el pacto de no agresión, la DFS, Morena, CNT volverían a ser enemigos a muerte. Quien quede en la presidencia seguirá órdenes del presidente Donald Trump, no de Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido exitosamente anulado. Siempre y cuando la voluntad de los criminales mexicanos no se haga, y se peleen entre ellos, México sale ganando. Aunque lo ideal es eliminar a Omar y al grupo de Andrés Manuel. Es más fácil entenderse con multimillonarios pecadores estándar, en tanto no sea Carlos Slim, que se devoraría 4 Méxicos sin saciarse, que quieren negocios lucrativos construir, que con terroristas de izquierda que odian la riqueza, el progreso capitalista y solo quieren destruir, quieren ocasionar hambrunas como Sheinbaum o Andrés Manuel. Buscan que la gente sea absolutamente miserable y que les rinda culto cuando les den moronas de pan. Es una finalidad satánica la que persiguen los teologistas de la liberación de Morena como Andrés Manuel López Obrador. Es mejor tratar con pecadores comunes a un consagrado a Satán, cuya mente no persigue ambiciones humanas normales, sino la destrucción total del ser humano. Con Morena cada vez más personas necesitaron de un programa social para sobrevivir, lo cual es malo, porque se supone esos programas son para lesionados, víctimas de una tragedia, discapacitados o desempleados. Si Morena hubiera hecho un buen trabajo, nadie debería necesitar limosnas o sobornos para actuar contra su conciencia. Héctor Rosales Oficial 2026. Mensaje de Ancona Residencial. Se acabaron nuestras casas en Uriangato y a Paseo el Grande. Se compraron todas, pero aún tenemos algunas en Salamanca. Fraccionamiento Ancona Residencial, Circuito Brescia. Nuestro fraccionamiento está al costado del Tecnológico de Salamanca. Casas nuevas. Este modelo cuenta en la planta baja con sala, comedor, cocina, cuarto de servicio, medio baño, cuarto de estudio y patio cerrado posterior. En la segunda planta tiene 3 recámaras, 2 baños completos. Mejor opción imposible. Como siempre, nuestro condominio tiene áreas comunes como piscina, jardines, juegos infantiles, techado al aire libre, bancas y mesas para disfrutar del día. Sin preocupaciones, totalmente seguro. Nuestro condominio cuenta con accesos controlados y vigilancia por circuito cerrado 24 horas. Tenemos cercanía con escuelas, centros comerciales como Vía Alta, cines, bancos, entre muchos otros espacios y negocios cerca. Imagina todas las experiencias que te esperan vivir aquí. Agenda tu cita para conocer más sobre nuestras casas y facilidad para adquirirlas.
Comunícate al teléfono 461-143-4459. Atiende Mónica Hernández, especialista en bienes raíces. Aceptamos crédito Infonavit, Caja Popular Mexicana, crédito Fobiste, créditos bancarios y pagos de contado. Un breve trámite y listo a estrenar tu nueva casa. En Ancona Residencial estamos para ayudarte. Nos adaptamos a tus necesidades. En Celaya contamos con varios modelos de casa. Sobre Avenida Camino Real, Fraccionamiento Sura, Circuito Domecq. Tenemos casas de 2 recámaras más sala de televisión por 1.160.000 pesos. Casas de 3 recámaras por 1.300.000 pesos. En Circuito Zenaida tenemos Fraccionamiento Sura en Celaya, Guanajuato. También sobre la Avenida Camino Real. Casas de 2 recámaras por 1.490.000 pesos. Casas de 2 recámaras más sala de televisión por 1.585.000 pesos. Casas de 3 recámaras más cuarto de estudio por 1.700.000 pesos. Tu casa no es solo un techo, es la mejor inversión de tu vida. No dudes en preguntar, seguro que tenemos algo que se adapte a tus necesidades. Ancona Residencial, Salamanca y Sura Residencial Celaya, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece. Irán. Trump impone 30 sanciones más contra proveedores de petróleo a Irán, patrocinador del terrorismo. 25 de febrero de 2026. La Fiscalía de EU acusará a Maduro de vender pasaportes diplomáticos a los cárteles mexicanos de Sinaloa y los Zetas. Puerto Vallarta se fugan 23 criminales presos de la cárcel. Trump dio su discurso de Estado de la Unión, destacó mejorías y dijo que los demócratas son una vergüenza. California, votos falsos. El gobernador Progre Newsom pide $35 millones para atraer migrantes ilegales que voten por progres, gays y socialistas. La demócrata somalí Ilhan Omar furiosa porque se pedirá en Estados Unidos credencial para votar. Demócratas hacían fraude. Podía votar quien fuera y hasta varias veces. Entran en vigor aranceles globales de 10% por Donald Trump. Recontrata Guardia Costera a 56 hombres que fueron despedidos por no vacunarse contra COVID. Polémico FDA de Trump no se opone a vacunas trans pero no las recomienda. Corte Suprema admite demandas de estadounidenses a los que Fidel Castro robó sus propiedades. MX o México continúa la amenaza de la reforma electoral, reduciría de 128 a 96 senadores como en 1990. MX o México Moreira califica la reforma electoral como manzana envenenada de Morena. MX o México reforma electoral de Morena es una regresión de 45 años. MX o México reforma electoral incluye censura de redes sociales por motivos de uso de AI. En la reforma electoral está contemplada la censura a redes sociales. Que el gobierno tenga la capacidad de eliminar, a tiempo real, lo que el gobierno mismo considere falso. Unilateralmente, escribió Luis Felipe Van Pipe. Cuba. Gobierno de Trump autoriza bajo ciertas condiciones venta de gas y petróleo a la dictadura. El petróleo no podrá desviarse a China u otros países como se hacía por Maduro y Sheinbaum, y se tendrá que acreditar pagos. MX o México niño Henry N. tiene quemaduras en el 60% de su cuerpo, fue quemado en una tienda atacada por Cártel Jalisco Nueva Generación en Valle de Chalco. Fue como parte de las agresiones por la caída del capo criminal. MX o México asesinan a Bernardo Soriano, ex procurador de delitos de alto impacto en BCS. Estado de México hallan restos humanos en bolsas en Tultepec, 2 Cabezas y otras partes en colonias La Palma y El Mirador. Si el cártel Jalisco Nueva Generación ataca a estadounidenses serán destruidos, advierte presidente Donald Trump. Trump dice que no es suficiente, pide a Sheinbaum intensificar los ataques contra los cárteles terroristas. Operativo contra el Mencho demuestra que las fuerzas de México siempre pudieron proceder contra los líderes de la droga y no lo hicieron por complicidad de Andrés Manuel López Obrador. Embajada de Estados Unidos en Jalisco mantiene toque de queda. Claudia Sheinbaum quiere demandar a Elon Musk por decir que ella obedece a los cárteles de la droga. Esta es la segunda vez que se enfrenta Musk y Sheinbaum. La primera fue cuando Sheinbaum defendió el narcoempresario Carlos Slim Elú, constructor de la línea 12 del metro. Trump: no sé cuánto tiempo estaré aquí, hay mucha gente tras de mí, declaró esto tras nuevo intento de atentado en Mar-a-Lago.
Melania Trump declara a través de la oración y la fe, superaremos esto juntos. México. Joy Manerino pide cancelar el Mundial de Fútbol porque es un estado narco fallido. Trump debería presionar a la FIFA. Informes contra María Julissa, la vinculan con el Mencho y corren amenazas en su contra. Sonora. Un fallecido en ataque a alcaldesa Nora Alicia Biebrich de Baquenoure. Ejecutan a suyo en la agresión. Más de 51 bancos del bienestar incendiados por el cártel Jalisco Nueva Generación. Rusia. La nueva campaña de Putin anuncia cruzada contra el satanismo y acusa a Occidente de ser satánico. Comentarios. Y por satanismo se refiere a cártel de Sinaloa, Sheinbaum, Salma Hayek, cártel Jalisco Nueva Generación, Epstein, sí. Aunque yo recuerdo que Putin también tenía su grupo de brujas. Estados Unidos. Superintendente de Oklahoma, Ryan Walters ordena se enseñe la Biblia en escuelas públicas. Naomi N. sería una soldado fallecida en enfrentamiento con el Mencho. Lista. Teniente Francisco de Meso Aragón. Subteniente Eberto Martínez. Soldado Naomi Elizabeth Martínez, mujer valiente en la línea de fuego. Sargento segundo Juan Vázquez. Soldado Saúl Guzmán. Soldado Irvin Alexis. Soldado José Guadalupe López. Jalisco. La incoherente vida de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. En su casa fueron hallados muchos objetos religiosos católicos. Según el reporte oficial, no había estatuas de la muerte ni del diablo, que adoran los miembros de su organización. En el campo de exterminio de Teuchitlán había, por ejemplo, toda clase de estatuas de la muerte y demonios, y la iniciación en el cártel es matar una persona y comer carne humana. Las partes del cuerpo se guardan en congelación para comerlas después. La hipocresía del Mencho o una conversión súbita. 1. Imágenes de la Virgen de Guadalupe y San Judas. Estas no estaban dentro de la casa sino afuera, talladas en piedra. 2. Tationil inyectado para la insuficiencia renal. 3. San Judas Tadeo, que es venerado por asaltantes también. San Charbel Santo Libanes, que León XIV quiere impulsar como predicador del indiferentismo religioso o sincretismo, fusión de credos. 4. Salmo 91. 5. Libro de oración de Santa Rita de Casche. 6. Escapulario del Sagrado Corazón de Jesús. Notoriamente no hay crucifijos ni imágenes referentes a Cristo Rey. Los objetos no sabemos que sean de alguien más, ni si siempre tuvo esta incoherente devoción. Porque no puedes rezar a los santos y la Virgen, y después matar personas inocentes, vender drogas y extorsionar personas que trabajan honestamente. Tampoco puedes ser católico, colaborar con la Luz del Mundo, Catemaco y las sectas del Valle de Napa. No puedes ser católico y tener un campo de exterminio y ayudar a Satanás a imponer a Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel en la presidencia de México. El Mencho, dado su nivel intelectual y escolar, no era más que un peón del sistema satánico mundial. Quizá en sus últimos años de vida estaba aterrorizado de ver la caída ante Trump de 92 líderes criminales mexicanos y del mismo Maduro, un socio importante del cártel Jalisco Nueva Generación, junto con criminales de otros países. Grotesco Día de la Bandera protagonizan narcopolíticos, ceremonia encabezada por la judía atea Claudia Sheinbaum. Se vio a criminales de Morena implicados en brujería, satanismo, terrorismo, homicidio, huachicol, narcotráfico, robo y fraude cantando el himno nacional mexicano como 1. Ernestina Godoy, fiscal corrupta que encubre a los hijos de Andrés Manuel López Obrador y Adán Augusto. 2. Hugo Aguilar Ortiz, narcoministro de acordeón del cártel Jalisco Nueva Generación. 3. Clara Brugada, delincuente del cártel de Tláhuac. 4. Rosa Isela Rodríguez, sirviente cómplice criminal de Andrés Manuel López Obrador desde años 70. 5. Yasmín Esquivel, criminal ministra que plagió sus 2 tesis, corrupta esposa de José María Riobó. 6. Tatiana Cloutier, expanista traidora a su propio padre Manuel Cloutier, asesinado por la DFS como al abuelo de Carlos Loret. 7. Juan Ramón de la Fuente, defensor de criminales como Maduro, y la familia de Fidel Castro junto con Héctor Vasconcelos. La bandera significa religión católica, independencia, unión, todo un incoherente, ante un partido conformado por homicidas. Se notan asustados tras la muerte de su amigo el Mencho. DIA de la bandera. Para ellos la bandera es cocaína, sangre y marihuana. Trump declara con ex agente de la DEA, Derek S. Maltz, ejecución del Mencho es gran día para los estadounidenses. Trump convoca a jornada de oración mundial para mayo, 17 de mayo de 2026 en el National Mall de Washington,
invitando a los estadounidenses a unirse para consagrar de nuevo a América a Dios. Dr. Abascal, descendiente de cristeros, pide a clero mexicano de la Iglesia Católica convocar a una cruzada espiritual. Hasta ahora los religiosos llaman a seguir indicaciones del gobierno como no salir. Sinaloa, 3.000 artefactos explosivos artesanales en una antigua tortillería de El Huajote, Concordia. Secuestran y asesinan a hijo de ex senador Jorge Luis Preciado. Se han registrado más de 200 ataques en territorio de México. FEMSA reporta más de 200 incidentes en Oxxo tras violencia desatada por abatimiento de El Mencho. Se rompe el pacto criminal abrazos no balazos de Andrés Manuel López Obrador y Morena con cárteles, pierde su operador electoral. Más de 51 bancos del bienestar y Oxxo quemados por el cártel Jalisco Nueva Generación, porque son canales financieros, vías por las que se conecta la vida económica de México. 41 detenidos por ataques en Jalisco, detenidos en el estado mexicano de Jalisco por actos violentos tras la muerte de El Mencho. Cifras oficiales: fallecidos del operativo 27 agentes federales, 30 civiles del cártel. México con 105 votos a favor y una abstención, el Senado mexicano autorizó el ingreso de 19 elementos del equipo 2 de los Navy SEALs de Estados Unidos a territorio nacional. Los operativos estadounidenses armados en México se niegan por Sheinbaum para no incomodar al narcotráfico. Estamos hablando de la relativización de Dios por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. 23 de febrero de 2026. Para los narcotraficantes Dios es cualquier otra cosa. Dios puede ser cualquier bien terrenal, dinero, fama o poder. San Agustín de Hipona se dio cuenta que no hallaba la satisfacción en las cosas terrenales. Mi alma no descansará hasta que esté con Dios. La extraña ambición de Morena es el poder absoluto como una tiranía regional del globalismo. Un poder terrenal sin restricciones, sin respetar la libre voluntad de los demás. Esperanza no puede ser esperar que los demás cambien para poder vivir conforme a la aspiración de hallar a Dios. ¿Cómo jerarquiza el creyente los bienes? Son buenos en proporción que acercan a Dios. La esperanza o confianza solo puede radicar en algo que no pasa el cielo y el mar pasará, lo bueno y lo malo pasará, pero lo verdadero no. Terence igual a salvajes. La ejecución de Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho. Medios españoles mencionaron que hay la teoría, el rumor de que fue ejecutado en un avión, para evitar que hablara sobre su relación político-electoral con Morena. Consecuencias que evita Morena. 1. Que hable El Mencho. Su relación con la barredora de Hernán Bermúdez Requena y Adán Augusto López. 2. Que no se siga hablando de Andrés Manuel López Obrador y Jesús Ramírez Cuevas. Su relación con el rey del Huachicol Sergio Carmona, los audios filtrados del secretario de Marina, Rafael Ojeda, y el asesinato de los marinos denunciantes, el libro Ni venganza ni perdón de Julio Scherer Ibarra. Consecuencias que no puede evitar Morena. 1. El fin de abrazos no balazos de Andrés Manuel López Obrador, la alianza de 7 años de Morena con grupos terroristas. 2. Andrés Manuel López Obrador y Sheinbaum ya no gobiernan México. 3. Perderá Morena las elecciones 2030 sin ayuda del cártel Jalisco Nueva Generación. La lucha invisible espiritual. Coahuila. El padre Cruz Latina José López, en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Ciudad Frontera, lamentó el clima de violencia, y cargando la custodia del cuerpo de Cristo pide reine sobre México su paz. El padre es originario de Jalisco, y sufre porque sabe cuánto se extendió el mal del cártel Jalisco Nueva Generación. El pacto satánico, la protección del cártel fue roto. Hoy pocos recuerdan algunos videos de miembros del cártel comiendo carne humana, corazones humanos en su iniciación. La vinculación del cártel Jalisco Nueva Generación con la luz del mundo. El esotérico Morena. Malverde. Niño de Atocha en Santería es el Egua. Catemaco. Y. La muerte. Estados Unidos habrá un día para conmemorar víctimas estadounidenses de migrantes ilegales. Será los 22 de febrero. Incluye víctimas de drogas mexicanas, agresores contra menores, pandillas, mismo día del operativo contra El Mencho. Jalisco. Al menos 27 agentes federales mexicanos y 30 narcos murieron en operativo contra El Mencho, reconoció gobierno federal. Cártel Jalisco Nueva Generación poseía en su arsenal lanzacohetes RPG. Advertencia: iniciará una lucha interna por el poder en el cártel Jalisco Nueva Generación. Veremos en los próximos meses.
Reino Unido por violencia del cártel Jalisco Nueva Generación recomienda a británicos en México que no salgan de sus casas u hoteles. Círculo grande grueso. El gobierno británico a lo mejor teoriza que el cártel Jalisco Nueva Generación podría secuestrar extranjeros para ocasionar problemas diplomáticos o captar recursos. Escándalo. Ex príncipe Andrew of York usó impuestos de ciudadanos para pagar masajes sexuales a Jeffrey Epstein. Portugal pide a portugueses evitar viajar por México si no es necesario por violencia del cártel Jalisco Nueva Generación. Venezuela. 200 presos políticos en huelga de hambre. Irán. Ayatolas niegan permitir inspecciones nucleares. MX o México. Bajas temperaturas. Trump cuestiona fallo de Suprema Corte contra aranceles. México sacrificó Morena a El Mencho para encubrir graves delitos de Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas, Mario Delgado, Manuel Bartlett y 3 gobernadores en contrabando de combustible y fraudes por 27,000 millones de pesos a México. En audios filtrados de conversaciones del almirante Rafael Ojeda y libro de Julio Scherer Ibarra. Ni venganza ni perdón, teoriza periodista Jorge Negre. Puerto Vallarta. Fuga masiva de presos del penal de Iztapa. Se registraron balaceras. México cierra BBVA México sus operaciones este lunes, 23 de febrero por ataques de cártel Jalisco Nueva Generación. Jalisco quema cártel Jalisco Nueva Generación. 20 sucursales del Banco del Bienestar en venganza por ejecución del Mencho. Michoacán y Colima suspenden clases hasta nuevo aviso. Bueno, algunas de estas notas hay que recordar que son pues pasadas y terminó aparentemente, según las últimas cifras que nos han actualizado, en 54 sucursales del Banco del Bienestar quemadas, lo cual revela que es un mensaje contra el gobierno federal. ¿Por qué? Porque los bancos del bienestar son las instituciones dedicadas a la distribución del dinero que utiliza Morena para la compra de votos. Michoacán y Colima suspenden clases hasta nuevo aviso. Se reanudaron martes 24 excepto en Coalcomán, Aguililla y Chinicuila. Jorge Negre entrevistó a Alessandra Rojo de la Vega, alcalde de Cuauhtémoc, agredida la semana pasada por órdenes del transexual Diana Barrios de Morena. La secta de Eduardo Verástegui está furiosa. Secta Luz del Mundo allana a Sergio Mayer una casa y 2 terrenos con valor millonario, pero que pagó 0 pesos. Jorge García Orozco informó. Hace el domingo, ejecución de El Mencho, fueron evacuados pacientes del hospital de Guadalajara ante detención del Mencho e inseguridad. No hay vida normal en Jalisco, contrario a lo que comunicó la presidente Sheinbaum. Fueron incendiadas tiendas Oxxo, narcobloqueos en Jalisco y Michoacán. El Mencho fue ejecutado en Tapalpa, Jalisco. Familia de Salma Hayek tiene negocios directos con el gobierno de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale. Las visitas de Salma Hayek a México coinciden con ritos de brujería en Catemaco, Veracruz. La colección de arte de Pinault, su marido, es una mezcla de satanismo, sadismo e imágenes grotescas de muerte y sadismo en Francia. Héctor Rosales Oficial 2026. Estados Unidos. Extorsiones políticas. Empresas que apoyen a Trump serán castigadas, aseguró Susan Rice, sin darse cuenta que su amenaza es ilegal. Robert Kennedy Jr. apoya a Trump sobre el glifosato. Parece que es un químico seguro y que solo fue demonizado por la izquierda al temor de que afectara cultivos de drogas. Estados Unidos informó de destrucción de otra narcolancha en Caribe, 3 fallecidos. Importante. Detienen a ex embajador británico por relación con Epstein. En la semana fue dejado en libertad. Se trata del apodado Señor de las Tinieblas, Peter Mandelson. Esta nota sobre el denominado Señor de las Tinieblas, sí vamos a tener que regresar en ella, porque es pues muy asombroso, ¿no? Cómo es que este personaje que iba a ser procesado de pronto lo ponen en libertad. Vamos a ver si es una libertad condicional. Pero de que tenía una fuerte vinculación con Epstein está probado, y lo más importante será remitirnos a quién lo nombró para ese cargo. Ya sabemos que es el actual primer ministro de Inglaterra, Starmer, es el que estaría pues en el ojo del huracán por nombrar a este hombre. De hecho ya pidió disculpas, pero parece que no es suficiente. No es suficiente, y de hecho muchas personalidades
de la comunicación en Internet han dicho en reiteradas ocasiones que creen que podría esto derivar incluso en el colapso del actual gobierno del Reino Unido. Importante: detienen a ex embajador británico por relación con Epstein. En la semana fue dejado en libertad. Se trata del apodado Señor de las Tinieblas, Peter Mandelson. China usa $1.000 millones estadounidenses en sus laboratorios para la fabricación de armamento chino. Puerto Vallarta, México. Canadienses compartieron en sus redes sociales ataques del cártel Jalisco Nueva Generación. Encuestas: miles de ciudadanos concluyen que ha regresado la lucha contra el narco de Felipe Calderón con Claudia Sheinbaum y lo apoyan. Comentario: las encuestadoras no preguntan si creen que lo hizo por órdenes de Donald Trump, pero refleja que impopular era la complicidad de abrazos no balazos. Muerte del criminal Mencho es el fin de la alianza criminal entre Morena y los cárteles de la droga. Detienen al criminal conocido como el Güero del cártel Jalisco Nueva Generación después de quemar un auto en Tlalpan por muerte de El Mencho. Bueno, otra fuente de información me mencionó que no fue precisamente en Tlalpan. Hubo esa detención y lo mezclaron con la noticia, pero en realidad fue en Guadalajara, Jalisco. Violencia en Morelos: queman tiendas en Jiutepec y Temisco, tras caída de El Mencho. Criminales queman un autobús de pasajeros en Istmo de Oaxaca, y una camioneta sobre carretera Juchitán-Iztaltepec. Grotesco Día de la Bandera: protagonizan narcopolíticos ceremonia encabezada por la judía atea Claudia Sheinbaum. Se vio a criminales de Morena implicados en brujería, satanismo, terrorismo, homicidio, huachicol, narcotráfico, robo y fraude cantando el himno nacional mexicano como. Bueno, esta es una nota que tiene un poco una variedad de otra que había redactado, que bueno, es para mí muy ilógico ver a personas como Ernestina Godoy, Hugo Aguilar Ortiz, Clara Brugada, Rosa Isela Rodríguez, Yasmín Esquivel Moza, Tatiana Cloutier, Claudia Sheinbaum, Juan Ramón de la Fuente, cantando el himno nacional mexicano y pues se ven tristes o preocupados, sobre todo tras informarse de la muerte de El Mencho y todo lo que puede ocasionar posteriormente, ¿no? La pérdida de ese apoyo electoral para el partido Morena, el voto del narco. La bandera significa religión católica, independencia y unión nacional. A mí me asombró mucho que entre los comentarios que me dejaban en las redes sociales, muchas personas decían: no es cierto, la bandera de México no tiene que ver nada con la religión. Bueno, pues entonces no conocían las tres garantías de el que hizo la bandera de México, que fue el general Agustín de Iturbide, el verdadero padre de la independencia de México. La bandera significa religión católica apostólica romana, rito romano. Independencia es el blanco es la religión católica, el verde es la independencia y el rojo es la unión nacional. Pero en las escuelas públicas se enseñan verdaderamente absurdos, locuras que no tienen ningún sustento histórico, como que el rojo es la sangre de nuestros héroes, el verde de nuestros bosques, y el blanco, la nieve del Popocatépetl, alguna tontería se habrán inventado como esa, ¿no? Todo un incoherente. Por ahí hice algún comentario que también fue algo polémico porque esta nota sí que se viralizó. Cientos de personas la compartieron en la que decía que para los integrantes de Morena lo más seguro es que crean que el blanco es el de una sustancia ilícita, que el verde es de una hierba alucinógena y que el rojo, bueno, pues serían los ríos de líquido rojo que deja la violencia de los capos en este territorio que se ha convertido lamentablemente en una enorme fosa clandestina que el gobierno federal se ha dedicado en cierta forma a ignorar. Seguimos. Estamos en lo mejor del fin de semana. Nuevo intento de atentado contra Donald Trump. Ejecuta servicio secreto en Mar-a-Lago, casa de Trump. A un hombre armado se llamaba Austin Tucker Martin, de 21 años, originario de Cameron, Carolina del Norte. A medida que Trump maximiza su lucha contra el cártel globalista,
El criminal abatido presuntamente estaba obsesionado con el caso Epstein y las mentiras que ha hecho la izquierda demócrata contra Donald Trump. Para ellos la bandera es cocaína, sangre y marihuana. Las armas israelíes no necesariamente son evidencia de una entrega de Israel al cártel Jalisco Nueva Generación, pueden tener origen en una reventa por terceros y corrupción en fronteras y aduanas. También hay armas británicas, rusas AK-47 y alemanas en los cárteles mexicanos. Carlos Slim también fue intermediario de ventas entre Israel y gobierno de Sheinbaum y EPN para adquirir software espía Pegasus y desconectar TOR de la red Telmex. Slim en complicidad con Eduardo Verástegui, que comenzó a atacar al presidente. @J. Milei. Con Sheinbaum había un contrato de entre 332 y 700 millones de pesos para 3 empresas israelíes que se canceló. Era para adquirir pistolas, ametralladoras, granadas y cartuchos, algunos a Israel Weapon Industries. La narcoizquierda exigió que se cancelara, para que los cárteles de la droga tengan mejor equipo que el ejército mexicano, y decir que México no patrocina el discutible genocidio palestino, que es una narrativa de la izquierda como los grupos LGBT, CNTE, Morena, STLN. Aunque también se sumaron @Leo y Nacho, que dijeron apoyar a Palestina extrañamente igual que estos grupos de izquierda radical. La mayor parte de las armas del cártel Jalisco Nueva Generación son adquiridas por el mismo gobierno federal, y hay tráfico de armas presuntamente dentro incluso de maquinaria como pipas o buques petroleros. Si pudieron traficar o achicol más aún armas. MCCI. El traficante de armas Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, es un caso notorio. China también abastece al narcotráfico de químicos y armas antidrones. Ante el reclamo de @M_Ebrard sobre demandar armilles de Estados Unidos, es ilegítimo. El problema no es el fabricante de armas, sino el país con fronteras sin vigilancia o con corrupción que permitieron abastecer de armas y equipo táctico al cártel Jalisco Nueva Generación, cártel de Sinaloa, CDN, CDG, Zetas, etc. Con Andrés Manuel López Obrador se permitió traficar personas, armas y drogas. Uy, este también es todo un tema especial, ¿no? Del que habríamos de comentar largamente. Se viralizó la publicación de este canal que se llama Leo y Nacho sobre que había armas de fabricación israelí entre el equipamiento de los elementos del grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación. Mencionan también una serie de hechos controvertidos, como por ejemplo que en el año 2001 era gobierno panista. Al parecer el servicio de inteligencia de Israel, el Mossad, eso es lo que afirma ese canal, habría intentado bombardear la Cámara de Senadores. Yo no le encuentro mucho sentido a eso de intentar atacar la Cámara de Senadores, pero sí me acuerdo que Irán, por ejemplo, masacró personas en Argentina, el atentado de la AMIA, por ejemplo, y que prácticamente quedó impune para los políticos de izquierda. No quisieron hacer nada porque tienen una postura totalmente anti-Israel. Entonces, pues razonando esto, yo no sé realmente para quién trabajen estos que se hacen llamar Leo y Nacho. No conozco tampoco sus apellidos, no sé a qué familia, poderosa o no, de México pertenezcan. Lo que sí es que los he visto cercanos a Eduardo Verástegui, y ya saben que ese personaje es pues es un tipo que juega políticamente a favor del enemigo. Y yo les escribí una carta, en serio, sinceramente, incluso una audiocarta, un video, muy sinceramente, porque pues creo que algunas cosas podrían mejorar, Leo y Nacho, o que aclararan esa postura. Y de forma grosera y despectiva, pues se dedicaron a ignorarlo. Mejor el señor Raúl Tortolero respondió que se desliga completamente, cuando antes era un apoyante de Verástegui, que se desliga completamente de ese personaje porque es un personaje corrupto y negativo. Y yo asumo que, bueno, pues el señor Tortolero habría hablado con sinceridad. Entonces, pues no hago más largo esto. Digamos que ese canal tiene una postura ciegamente anti-Israel. Hay que
pensar también que en el año 2001 el gobierno del Estado de Israel no era el mismo, hasta donde entiendo, que el que actualmente está. Hay que recordar que la Illuminati, Organización de las Naciones Unidas, la OMS, la mafia de pseudoperiodistas de los Rothschild, hoy están totalmente sesgados en contra del Estado de Israel y a favor del terrorismo palestino. Esto tiene que tener pues alguna relación de importancia con que en Israel estaría imponiéndose una corriente política que no les es favorable. Pero para muchas personas ha sido fácil en los últimos años pues hablar simplemente de sionismo de una forma muy generalista y decir que bueno pues el Estado de Israel es sionista y por tanto pues sería como el máximo enemigo de México, el coco de México. Y pues hoy, dadas las condiciones de extremo radicalismo de las sectas, de la secta que está operando en el mundo, pues el Estado de Israel ha buscado también aliarse con cristianos, como es el caso de Donald Trump. Por tanto, yo lo que haría, yo a lo que llamaría, sería tomar muy en consideración todos estos elementos, porque a lo mejor la visión que están transmitiendo no es la completa. Mm, Igualmente, si no somos, ¿cómo decirles?, fanáticos, apoyantes del Estado de Israel, dada nuestra distancia por el asunto cristiano y por el pasado, la historia tan larga de enfrentamientos que hubo, pues hay que recordar que el pueblo judío perseguía a los cristianos. Sí hay que aclarar que de ninguna forma podríamos nosotros declararnos pro-palestinos, porque para empezar Palestina no existe, Palestina es una ficción que creó el mismo cártel Illuminati para generar conflictos en esa región. Ustedes dense cuenta, o sea, históricamente no había eso. La ficción de Palestina surge precisamente a partir de los asentamientos de Israel, como una oposición, como una creación política de oposición contra el Estado de Israel. Si asumimos que la historia de la Biblia, del Antiguo Testamento es real, pues entonces consideraríamos que entre los integrantes del pueblo judío habría descendientes legítimos de ocupar ese asentamiento o de tener de tener derecho a tener un país en esa región, que sería entonces eso el sionismo. Pero pues está el conflicto, ¿no? El conflicto de qué derecho prevalece en aquella región, y lo que nos hemos dado cuenta es que si es por tiempo antiguo, pues sería para Israel, pero si es por derecho reciente, pues entonces sería para la colonización palestina, pero luego también habríamos de recordar que esa colonización palestina se dio por una invasión y entonces pues terminamos argumentando que ninguno de los dos tendría derecho de residir en ese lugar, algo que ninguno de los dos podría aceptar, ¿verdad? Entonces, hay que ser más pragmáticos en el ámbito político y vemos claramente cómo Israel es actualmente agredido por el cártel globalista y que Donald Trump considera a Israel un aliado estratégico, tal es así que la ofensiva contra la dictadura islámica del Irán, que estaba recibiendo más de 7.8 mil millones de dólares de Nicolás Maduro, se ha dado ese enfrentamiento en conjunto o con el apoyo del Estado de Israel. El hecho de que las tropas del cártel Jalisco Nueva Generación, que es una organización internacional, tenga esta clase de armas, pues no es prueba de nada, porque tiene armas estadounidenses, armas rusas como el AK-47, armas británicas como es el AR-15, rifle de asalto, que es uno de los favoritos del narcotráfico en México, sobre todo en Jalisco. Entonces, pues yo no veo claro. Nuevamente no veo claro en la intención de este canal de Leo y Nacho que pues aparecen con esto y no sé. En otras ocasiones han atacado a Donald Trump como un sionista también. Y no me parece algo digno ni correcto de meritar así el trabajo de este presidente que acaba de hacer un servicio grandísimo al desarticular estas organizaciones criminales y retirar 92 criminales líderes de los cárteles de la droga que en las prisiones de México estaban pues simplemente como en un hotel
un hotel del cual podían seguir dando órdenes a sus organizaciones criminales. Ahora se los ha llevado a cárceles de Estados Unidos donde sí están en completo aislamiento y donde exige su colaboración precisamente para el mes de junio emprender procesos en los cuales tendrían que caer forzosamente sus socios en el ámbito político. Bueno, pues vamos a seguir y pues ese es mi comentario, ¿no? Sobre lo que comenta, sobre lo que hacen este canal, que yo veo que tiene algunas cosas que me parecen positivas, pero lo mismo, ¿no? Lo mismo que pasa con Verástegui y de repente dicen algo que dices, realmente como para quién trabajas, quién te impulsa a decir esta clase de cosas. El hecho de que no se quieran desvincular de Eduardo Verástegui y de Carlos Slim, pues a mí me llama poderosamente la atención de que puede ser ese grupo de supuestos influencers que tiene estas mafias para tratar de seguir chantajeando o movilizando la política a su antojo. Y un día de estos, pues dicen algún disparate como que todos a votar contra el PAN y hay que hacer que gane Morena o alguna tontería como las que hizo Eduardo. Y entonces solamente ahí apelaría al buen juicio. A mí, francamente, no me gusta la forma en que hacen comunicación ellos. No avalo los sesgos que tienen y consideraría ser más cauto en esto, porque si te fijas en la nota que estoy poniendo, ¿qué fue lo que hizo Claudia Sheinbaum? Pues Claudia Sheinbaum canceló los contratos millonarios que tenía reservados para comprar armamento o ofertar una licitación para empresas de armamento israelí. O sea, a nosotros, perdónenme, no nos conviene que la narcopresidente quede bien con el cártel de la extrema izquierda. O sea, ella echa atrás este contrato, que además era armamento que necesitaba el ejército mexicano para combatir a los cárteles. Se canceló la compra de este armamento simplemente porque Claudia Sheinbaum no quería verse que supuestamente militarista, que los narcos no fueran a pensar que estaba armando el ejército para enfrentarlos. ¿Y quién le exigió esto? O sea, la escoria de México le exigió que no comprara el armamento que sí es necesario. La escoria del país, o sea, los más corruptos, los delincuentes, fueron los que le exigieron a Claudia Sheinbaum y ella dijo, no se compra el armamento porque a ella le interesa quedar bien con lo peor de México, con la CENTE, con el EZLN, con puro delincuente que tiene, obviamente, por sus ligas con esta ideología comunista, con el cártel Illuminati que busca exterminar a Estados Unidos y al Estado de Israel. Al Estado de Israel porque lo ven como una unión o una dependencia en Oriente de Estados Unidos. Y como quieren expulsar la presencia de Estados Unidos de esa región para que sea dominada por el terrorismo islámico, pues eliminar el Estado de Israel. De ahí viene todo ese rollo. Entonces, si Leo y Nacho están presionando para que se anulen contratos en seguridad, pues entonces vamos a ver que esos contratos, ¿quién se los va a llevar? Pues China. Fíjese, por ejemplo, y lo ideal sería que fueran empresas mexicanas, ¿sí? Lo ideal sería que fueran empresas mexicanas o la que dé el mejor precio, el precio más barato. Esto no es de filias y fobias. Aquí lo que tenemos es que, por ejemplo, Nacho creo que se llama, ¿no? En su video critica que el sistema de cámaras de vigilancia que tiene el gobierno de la Ciudad de México se le dio a una empresa israelí. Pero si no fuera esa empresa, que es Kabat, creo que se llama, se le daría ese contrato a Hikvision, que es de China comunista. Y ojo, a nosotros no nos conviene que la tecnología esté controlada por los chinos porque nos estarían vigilando si de por sí TikTok era una herramienta de espionaje. Nunca escucho que Leo y Nacho critiquen la presencia de China comunista con Claudia Sheinbaum. Si esos contratos se pasan a China, pues entonces a mí sí que me pasan a perjudicar porque China es uno de mis principales, el gobierno chino, el Partido Comunista Chino es uno de los que principalmente me odian y persiguen. La narcoizquierda mexicana exigió a Claudia Sheinbaum y ella dobló las manos obedientemente, que eso es algo vergonzoso, de dar atrás estos contratos.
¿Por qué? Pues porque exigían que los cárteles de la droga tengan un mejor armamento. Ellos sí pueden tener armamento israelí, porque sí es bueno el armamento israelí, y decir que México no patrocina el discutible, yo diría el inexistente, genocidio palestino, que es una narrativa construida por los grupos de extrema izquierda y la prensa de presión internacional, por los grupos LGBT, CENTE, Morena, EZLN, el colectivo feminista. Por eso les digo, no es tan fácil. Mucha gente se lanza o se ciega a criticar severamente al Estado de Israel y no se dan cuenta de qué cosa está haciendo fuerza en contra de ellos. ¿A quién se le tenía que dar el contrato de las armas? ¿A Irán? ¿A China comunista? ¿Quién estaría bien? Porque también será preguntarle al canal de LONH, ¿ustedes a quién les gustaría que fuera ese contrato? ¿Estados Unidos? ¿Alemania? No sé. Yo creo que en ese aspecto o no razonan bien o alguien les ordena decir esta clase de cosas. La mayor parte de las armas del cártel Jalisco Nueva Generación son adquiridas por el mismo gobierno federal, y hay tráfico de armas presuntamente dentro incluso de maquinaria como pipas o buques petroleros. Si pudieron traficar o achicol más aún armas. MCCI. El traficante de armas Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, es un caso notorio. China también abastece al narcotráfico de químicos y armas antidrones. Ante el reclamo de @m_ebrard sobre demandar armilles de Estados Unidos, es ilegítimo. El problema no es el fabricante de armas, sino el país con fronteras sin vigilancia o con corrupción que permitieron abastecer de armas y equipo táctico al cártel Jalisco Nueva Generación, cártel de Sinaloa, CDN, CDG, Zetas, etc. Con Andrés Manuel López Obrador se permitió traficar personas, armas y drogas. VNZ Maduro dio pasaportes diplomáticos a narcotraficantes mexicanos, denuncia Fiscalía. Derecha Diario México. 8.000 millones de dólares menos que en 2013, hoy 2026 en inversiones extranjeras. Se mira a México, se creen posibles muchas cosas, pero después se mira que es costoso e inseguro. Tienen que pagar al gobierno federal impuestos y sobornos, al estatal, municipal, sobornar a autoridades y también a grupos criminales. Además hay violencia, y grupos terroristas de izquierda como la CNTE, y se desaniman. La solución: solicitar a Estados Unidos eliminar a Morena y los cárteles de la droga. México es muy corrupto. No hace mucho queríamos que invertir en Nuevo León y de la nada aparecieron invasores a decir que los terrenos eran suyos. Sin saber si es cierto, ¿por qué nunca construyeron nada? Mucha gente se comporta como un obstáculo. Por estos habitantes México se sabotea, por malas ideas. Ahora, dicho sea de paso, yo también tengo una dificultad, que en el Estado de Israel, así también como aquí en México, hay grupos políticos de extrema izquierda, particularmente un sindicato, creo que se llama Irsut o algo así, que también se estaban sumando a las protestas para derrocar a Netanyahu. Bueno, pues ese grupo es una mafia poderosísima en el Estado de Israel, es socialista y tiene obviamente alianza con todas estas mafias. Entonces, como hay muchos representantes políticos del cártel Illuminati en cualquier país, ¿sí? No es lo mismo hablarle al pueblo francés que tengas que intermediar con un delincuente como Macron. No es lo mismo igual que le quieras hablar al pueblo de Israel cuando te encuentras con todas estas mafias sindicalistas. Parece es un sindicato, pero se comporta más bien como un partido político, Irshut creo que se llama. No sé si lo estoy pronunciando bien. Y esas son las que, vaya, los israelíes honestos que conozco han denunciado o han señalado como herramientas del cártel Illuminati para seguir manipulando la vida interna de Israel. Entonces es muy difícil, como en todos los ámbitos, porque el cártel Illuminati tiene agentes, oídos y ojos por todas partes. Entonces no es tan fácil enfrentarse a ellos porque, como yo me he dado cuenta también, por más que yo, por ejemplo, he cambiado mi tono, porque yo antes era igual que otros, tenía un tono muy fuerte contra ciertas acciones o contra el Estado de Israel, porque yo no distinguía entre los distintos grupos, tanto de credo religioso como entre en las distintas personas que habitan en el Estado de Israel.
Y ahora que ya entiendo que no todos los israelíes piensan igual y conozco más de su historia, de sus peleas internas y de la suplantación que han hecho de su fe y de las cosas que creen que en mucho sentido el judaísmo tradicional es reconciliable con el cristianismo, aunque ellos no creen en Cristo, y yo siempre voy a intentar de que crean en Cristo, de que lo acepten como su Salvador, porque es su Salvador. eh, Aún así, hay muchas cosas con las cuales podemos interactuar. Y eso es algo que yo veo que muchas personas no entienden. Es también natural que los israelíes, por su enorme historia por el adoctrinamiento también que han tenido sobre que todos los pueblos somos malvados y que queremos destruirlos, pues que sepan que el mundo no es así tampoco. Les han dado una historia en la cual, bueno, pues todo el mundo quiere destruir Israel. Y si la gente continúa apoyando las narrativas que el cártel Rothschild está dando, pues la verdad es que es muy difícil que pueda haber un entendimiento con los israelíes o puedan tener confianza en nosotros, los cristianos. Desde luego que yo no apoyo aquellas posturas de, de que cualquier cosa que haga Israel tenemos que apoyarla, de que tenemos que ir a guerras por Israel, pero yo creo que sí es importante reconocerlo como un aliado, así lo ha reconocido el presidente Donald Trump y tiene buen juicio, ¿no? Porque también hay mucho de los intereses occidentales en Israel. Lamentablemente, ahí en Oriente, en medio de todas esas naciones islámicas, no tenemos una nación cristiana. Nunca te habías puesto a ver eso, ¿no? Sí hay cristianos diseminados por ahí, pero un estado confesionalmente cristiano no existe en aquella región. Probablemente y la Franja de Gaza, ahora que se va a hacer como protectorado, podría convertirse en un asentamiento donde el cristianismo sea más respetado. Pero vamos a ver qué depara, porque es mucho trabajo. ¿M? Y vemos veo con buenos ojos pues todo el trabajo que está haciendo el presidente Trump. Algunos lo ven como un intervencionista. Lo que pasa es que ustedes no recuerdan que el mundo, como hoy lo conocemos, quedó deforme porque el cártel Illuminati hizo millones, no sé si, bueno, miles vamos a decir, de intervenciones en todo el mundo para quitar presidentes, para derrocar aquí, mover allá, cambiar el sistema político de esos países, incluido México. Así se deformó el mundo. Y si tú te opones a los cambios que está haciendo el presidente Trump, como por ejemplo su intención de restaurar la monarquía en Irán, pues entonces tú lo que estás haciendo es defender el nuevo orden mundial que nos impusieron las anteriores administraciones a punta de asesinatos y golpes de Estado. Donald Trump, con estas intervenciones benéficas, distintas a las anteriores, está tratando de darle una nueva forma al mundo. Y nótase que es recuperar precisamente la esencia o el alma de esos pueblos. Porque el hecho de que Persia tuviera a su rey era parte de sus tradiciones, tuviera a su Shah, era parte de sus tradiciones, de su identidad cultural, y restaurar el Shah es restaurar la Persia que no es islámica, porque Persia nunca fue islámica. De hecho, actualmente ni siquiera es islámica, solo que se impusieron por la fuerza a una minoría muy ruidosa, como siempre son los casos de esta izquierda inmisericordia. Espero que me haya explicado mayoritariamente bien, porque dar la cara o defender a los ayatolás, eso sí que está muy mal. Ver con simpatías, como lo ha hecho los supuestos integrantes de la Falange Española, ver con simpatías a esos criminales que han asesinado 32,000 manifestantes, eso es impensable para cualquier cristiano. Para cualquier cristiano tener simpatías por la tiranía islámica del Irán, eso es absurdo. Por más que digan que su odio contra el Estado de Israel los ciega, es un error. Es un error y espero que Dios les haga sanar sus almas, porque cuando alguien odia ciegamente, yo creo que es cuando es la forma en la que se manifiesta alguien que por más que diga que ama a Dios, se aparta en muchos sentidos de nuestro Dios cristiano, de nuestro Dios Cristo. Caso Jean-Luc Brunel y Epstein salpican a Salma Hayek, amiga de Claudia Sheinbaum, y de satanistas como Lady Gaga.
Artistas monstruosos de Pinot, socio de los Rothschild, marido de Salma Hayek. Jake y Dino Chapman, que gustan de T0 Tortura y Asesinat 0 de Niñe 0S como tema artístico. Bueno, a esto le dedicamos todo un video. Brevemente menciono a Michael Borremans, que es un artista belga, también protegido por Pinault. Tiene un horrible cuadro de niños castrados, desnudos, goteando de color rojo, comiéndose sus propias partes íntimas, parte de una campaña igualmente monstruosa de Balenciaga. Matthew Barney, artista de Pinault, su obra es Cremaster, igualmente imágenes monstruosas, degradantes. O sea, el arte Illuminati siempre va a ser satánico, degradante y sobre todo brutal contra los niños. Salma Hayek no condenó nada de estas campañas o patrocinios, estos mecenazgos supuestamente artísticos. Las marcas de lujo Gucci y Balenciaga son usadas por criminales mexicanos, sicarios y Los narcocantantes cárteles de decadentes la como droga. Natanael Cano o Peso Pluma. Exactamente. López Obrador solo es peor que Y Epstein. Natanael Cano tiene canciones, aunque es un narcocantante que no das ni un peso por él, tiene canciones y tiene videos con totales referencias a las logias Illuminati. Caso Epstein. Andrés Manuel López Obrador sabía de tráfico de niños para abuso sexual por Natanael Cano también lo conecto con esa cantante satánica que en un inicio se formó en Televisa, que es Belinda, que Anabel Hernández ligó sentimentalmente con Iván Archibaldo Guzmán Salazar, líder del cártel de los Chapitos. Caso Epstein. Andrés Manuel López Obrador sabía de tráfico de niños para abuso sexual por cárteles de la droga y no hizo nada, según testimonio de informante del FBI Kenneth Darrell Turner. No lo frenó, sino que hasta dio actas falsas de nacimiento en Chiapas para facilitar el tráfico. ¡Qué horror! Andrés Manuel López Obrador siempre elogia al pederasta Fidel Castro, quien aparece en fotos con Jeffrey Epstein en Cuba y en un departamento de París, Francia. Además, Fidel prostituye a niñas por su cuenta como la víctima de Maradona. Andrés Manuel López Obrador ordena desaparecer el SPINA, Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Intenta eliminar registro de desaparecidos. José Ramón López Beltrán usa tenis y ropa de la marca pederasta Illuminati Balenciaga del marido de Salma Hayek. Eduardo Verástegui aparece en fotos con la princesa Sarah Ferguson, esposa del pederasta y torturador de niños príncipe Andrés de York, y el charal, Carlos Slim Domit, acusado de lo mismo que Epstein en 2009. Eduardo ligado a la secta mormón y Patricio Slim, suegro de Pepe Chadawi de Morena. Eduardo ayudó a Morena a anular el voto de católicos para favorecer a Sheinbaum y en 2021 pidió votar por el PES satélite de Morena contra el PRIAN. Houston Carolina Adams, igual que Mónica Lewinsky, fue becaria con el ex-PDT. Bill Clinton, para lograr contratos con Pemex para la Illuminati Vaquerug es robada por Onassis, se prostituye con José Ramón López Beltrán, hijo del narcodictador Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador hizo alianza con el pederasta y socio del cártel Jalisco Nueva Generación Nason Joaquín García, líder de la secta Luz del Mundo, e hijo y nieto de pederastas del ejército mexicano, Joaquín García. Y además lo que se descubrió, ¿no? En Buenavista, Michoacán, el cártel Jalisco le estaba brindando entrenamiento paramilitar a integrantes de la secta Luz del Mundo. La nueva escuela mexicana de @López Obrador _y @Marx Arriaga. Es pederasta basada en la idea de que los niños tienen derecho a acostarse con adultos, una idea de Marcelo Ebrard e Irene Montero. Alejandro Armenta de Morena, ahora gobernador de Puebla, fue secretario personal del pederasta Mario Marín, socio de Camel Nasif, también ligados a Miguel Ángel Yunes, el político que traicionó a México y al PAN y votó a favor de la reforma judicial que permitió a los cárteles de la droga nombrar jueces como Hugo Aguilar Ortiz. Bueno, son temas en los cuales podríamos detenernos largamente, pero como ya llevo 1 hora 3 minutos, le estoy poniendo un poco más de velocidad. Dinero de pederastas financiaron campaña de Andrés Manuel López Obrador, además de Nason Joaquín García, el cártel Jalisco Nueva Generación. En el campo de exterminio de Teuchitlán, Jalisco, el jefe del lugar pedía niñas para violarlas, denunció testigo. La activista de Guerreros Buscadores de Jalisco dijo esto. Su informante le dijo que le llevaban niñas para sostener relaciones sexuales al líder del campo de Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Y bueno, de los integrantes del cártel, ustedes ya saben que está el testimonio de jóvenes que fueron iniciados en comer carne humana. El ministro de Morena, Arturo Saldívar, legalizó abortos en niñas de 12 para encubrir pederastas. Aquí lo que hice, bueno, pues fue un recopilatorio de todos los abusos que cometió Andrés Manuel contra los niños, contra la infancia de México. Sheinbaum declaró quiere niños con falda. El secretario de Sheinbaum, Alfonso Suárez del Real, fue señalado por formar parte de una red dedicada a secuestrar menores y prostituirlas en calles de la Ciudad de México. Durante el régimen de Andrés Manuel López Obrador, independiente a Epstein, en 50 escuelas de la SEP se descubrió practicaban abuso sexual, porno y ritos satánicos para 1000 sitios web, denunció la ODI y el activista Manuel Gil Antón. El presidente de Morena y ahora secretario de Educación Pública Mario Delgado Mazón Yorquino asistía a el foro de Davos y formó parte de la secta de esclavitud sexual Kate Raniere, lo mismo que Emiliano Salinas, hijo del ex-PDT, Carlos Salinas y sobrino de Raúl Salinas de Gortari, dueño del PT, socio de Morena.
No se acaba aquí el horror de la infancia mexicana. No, desde luego que no se acaba aquí el horror de la infancia mexicana. Fueron muchas otras cosas que les ha hecho Andrés Manuel. También el endeudar a México, dejar un México quebrado. Podríamos también decir que el dinero de las becas luego lo destinó a adultos jóvenes, porque ya más de 18 son adultos, para que compren droga y alcohol, y eso incluso lo glorificaban los morenistas. China pide a Estados Unidos levante aranceles unilaterales. Bandera en hoyo entonces si le duelen si les afectan, y la corrupta Corte Suprema quiere favorecer a la dictadura china y decirle a Trump y los estadounidenses que están obligados a regalarle millones de dólares a China. No les da vergüenza a estos 7 declarar ilegal la soberanía de algunos aranceles de Trump. Amico Unibarret, se suponía era conservadora. Neil Gorsuch. Ketanji Brown Jackson bandera del arco iris. Sonia Sotomayor. Presidente Jan Roberts. Bueno, pues este es simplemente un comentario acerca de los ministros de la Suprema Corte, pero de Estados Unidos, que votaron por anular algunos aranceles del presidente Trump. Los únicos que se opusieron fueron el juez, el ministro Brett Kavanaugh, Clarence Thomas y Samuel Alito. Son los ministros cuerdos que se oponen a quitar los aranceles porque los aranceles de hecho tienen una función muy importante. El presidente Trump quiere dejar de cobrar ISR, el impuesto sobre la renta, pagarlo como un ingreso al gobierno de los Estados Unidos con aranceles, no cobrárselos a los estadounidenses. Y eso es muy bueno. Es la mejor solución. También los aranceles sirven para debilitar a patrocinadores del terrorismo como Irán o como China. Pero eso no lo ven y la Corte piensa que puede pues anular las sanciones del presidente Trump. O sea, favorecer al enemigo de Estados Unidos. La peor es que Ketanji Brown Jackson, esta señora, ni es capaz de distinguir un perro de una mujer, pues dijo que es una construcción social y no una realidad biológica ser mujer. Es un acto de deslealtad no a Trump sino al mundo querer favorecer al terrorismo. Dedo índice hacia arriba, la Corte no es confiable, lo vimos tras las elecciones de 2020, se negaron a anular la elección. Es más, si había una supuesta pandemia, ellos debían suspender cualquier elección. Ajá, eso fue lo que yo pensé. Digo, si hay una pandemia, como ellos afirmaban con tanto horror, pues se tenía que suspender la elección y seguir Donald Trump en la presidencia de forma extraordinaria. Acuérdense, por ejemplo, lo que pasó en Ucrania. En Ucrania, todavía sigue, creo que ahí como presidente, Volodymyr Zelensky suspendió las elecciones. ¿Por qué? Porque Ucrania está en guerra con Rusia. ¿Y por qué no hicieron eso mismo acá? Pues no, porque acá lo aprovecharon para hacer votaciones amañadas a través del correo, Irán continúa en protestas estudiantiles contra la dictadura sectaria y pederasta establecida en 1978. Círculo grande grueso, la izquierda mexicana, ONU y el hipócrita Papa León XIV permanecen callados e inactivos ante el asesinato de 32.000 manifestantes iraníes. Eso fue algo cruel. No vimos que la izquierda de Latinoamérica condenara la represión iraní porque pues son sus socios. El doctor Peter M. Cuyo, cardiólogo estadounidense, es uno de los críticos más vocales de las vacunas contra el COVID, especialmente las de ARNM como Pfizer y Moderna. Según sus declaraciones recientes, incluyendo testimonios en el Senado en 2025 y artículos que ha publicado hasta finales del 2025, opina que los riesgos son mucho mayores de lo que se admite oficialmente. Él dice que las vacunas producen una proteína spike dañina y letal que dura meses o años en el cuerpo, y que se acumula en el corazón, causando miocarditis, inflamación del músculo cardíaco, pericarditis subclínica, arritmias, coágulos y hasta paros cardíacos repentinos, incluso en gente joven y sana, sin síntomas previos. Afirma haber visto cientos de pacientes con daño cardíaco por la vacuna, y cita casos graves como uno de un paciente suyo que terminó con trasplante de corazón tras un shock cardiogénico horas después de la dosis. En números que maneja reportes al CDC de casi 20.000 muertes causadas por la vacuna, dice que subreportadas 30 veces, y que la miocarditis no es... O sea que el problema sería 30 veces mayor. Eso es lo que significa subreportadas. Y que la miocarditis no es leve ni transitoria. Como dice el CDC, puede ser silenciosa y llevar a muerte súbita años después. También habla de coágulos como nunca antes vistos, aunque vincula más eso a la spike que a los coágulos clásicos de AstraZeneca. Oiga, pues esto que dice el doctor Peter McCullough me asusta porque tengo muchos familiares que aparentemente se encuentran bien, que se aplicaron esta inyección y algunos tuvieron algunos pequeños malestares, pero que dice que años después puede ocurrir esto porque dice que se acumula. Esperemos que no sea lo que ocurre, ¿no? Porque años después de esa aplicación sí vimos muy anormal, y yo siempre lo voy a reconocer, muy anormal que jóvenes deportistas se desplomaban
y eran víctimas de infarto. Y hubo una campaña incluso de la Sociedad de Cardiólogos que querían hacernos creer que pues era la nueva realidad, que era muy normal que la gente ahora joven, estoy hablando de menos de 20 años, se infartara. En resumen, para él las vacunas no solo fallaron, 97% de vacunados se infectaron igual, sino que son un riesgo innecesario y catastrófico, peor que el virus en muchos casos. Eso sí, sus afirmaciones han sido ampliamente cuestionadas por fact-checkers y sociedades médicas, lo llaman desinformación, cherry-picking de datos y exageración, pero él sigue publicando y testificando así. Si quieres, puedo contrastar con fuentes oficiales. Es importante aclarar que este es un resumen que me hizo la inteligencia artificial Grok. Kanye West, ahora conocido como Ye, afirmó en octubre de 2022 que el multimillonario Bernard Arnault, CEO de LVMH, conglomerado de lujo que incluye a Louis Vuitton, fue responsable de la muerte de su ex amigo y diseñador, Virgil Abloh. Mucho se dijo que no tenía pruebas, pero él afirmó su teoría. Al igual que Pinot tiene exposiciones grotescas, aunque Pinot parece más descarado. Igualmente sus marcas de lujo son usadas por satanistas y criminales. Las 51 sucursales quemadas del Banco del Bienestar fueron en Michoacán, Zacatecas y Guanajuato. El hijo del senador del PAN, Jorge Luis Preciado, fue en Minatitlán, Colima. Su cuerpo fue hallado calcinado en una camioneta en Tolimán, Jalisco. Asesinan a 2 menores de edad en Nabolato. Giovanni, de 16 años, Michael Emigdio, de 17 años. Asesinan a policía de Amozoc de 21 balazos en Puebla. Asesinan a joven motociclista en la colonia 5 de febrero en Culiacán. Anabel Hernández cree que disputa interna por el poder en el cártel Jalisco Nueva Generación puede ser una verdadera masacre interna, con afectaciones civiles. Gobierno de Sheinbaum envía 2.000 militares a Jalisco. Chiapas desaparece, madre de hijo viajaban en Huixla, Anaí Camacho Noriega y su hijo Randel Calderón. Chiapas detienen 8 mexicanos y 7 extranjeros del cártel de Sinaloa. 21 de julio de 2017, jóvenes detenidos en Villahermosa, Tabasco. 12 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, 2 menores de edad, reconocen que había canibalismo como iniciación al cártel, similar a los Zetas. La cantante Shakira, Bruja Santera y Boris Nikalik, según el archivo Epstein. Ahora que Sheinbaum planea darle millones a Shakira y la bruja Salma Hayek apoya el campo de exterminio de Sheinbaum. Boris Nikalik le dice a Epstein que lo disculpe, pero que estará con Shakira y que por eso no irá al Hotel Westin. Fuente: periodista Mario Naufal, reconocido por Elon Musk por su trabajo serio alejado de los medios. Fox News y Bloomberg, 29 de febrero 2012. Nota: no confundir con el diseñador de modas serbio del mismo nombre fallecido en 2008. Boris Nikalik fue socio de Bill Gates. Asisten a Juntos para acabar con el SIDA, una noche a beneficio de ANFA y GBC Alt en el Centro John F. Kennedy para las artes escénicas. Epstein lo nombró su albacea. Epstein también usaba el foro de Davos para conectar con la élite y sus servicios. Si Shakira se comenzó a prostituir con funcionarios de este nivel, se explica por qué el cartel le dio fama para Mundial de Fútbol o Super Bowl. Pues yo veo que muy lamentablemente hay un exceso de personas que están celebrando a la cantante Shakira. Su presentación en el Zócalo de la Ciudad de México este domingo, 1 de marzo del año 2026. Pues hagan de cuenta que su música y sus canciones, el mensaje que tiene, son bajas vibraciones, son vibraciones oscuras, vibraciones siniestras, muy malos mensajes. Pero algo que me pareció curioso es que las personas les gustan, en muchos sentidos, sus canciones de antes, las canciones con las que comenzó, aquellas que tenían mensajes más o menos inteligentes. Ella solamente fue la intérprete. Ella no pensó en esas letras más o menos inteligentes, como aquella en que menciona que no cree en Marx, por ejemplo. No me acuerdo cómo se llama esa canción. No creo que el mar de algún día pierda el sabor a sal. No creo que el mar de algún día pierda el sabor a sal. Es el inicio del coro de la canción No creo de Shakira del álbum de 1998, ¿Dónde están los ladrones? Y estas letras, estas canciones, no las compuso ella, pero tenían un mensaje más tolerable, un mensaje más inteligente. No es la Shakira que luego pues ya tiene esto de aparecer en archivos Epstein, em, cantar loba, tonta, boba y pura basura, ¿no? Lo que cantaría cualquiera de estas rubias estúpidas estadounidenses, o de otra parte del mundo. Porque, vaya, digámoslo suave, ¿no? Los iberoamericanos tenemos
más cultura, somos más complejos. Aunque nos han tratado de ridiculizar con sujetos como Bad Bunny, como los morenos que mueven el culo, pues no somos eso. Al menos yo nunca me he percibido ni percibido la identidad hispanoamericana como eso, ¿eh? Y eso es precisamente lo que quiere definir Shakira, que es además una persona sumamente ignorante. Yo sé que no fue a la universidad, que lo que se mueve ella es entretenimiento, es una vedette, o lo que se dijera anteriormente, una cabaretera, pero igual tendría que tener cierta magia, cierta cultura, ¿no? Digo, para ser artista. No la considero una diva, si es el concepto al que quería arribar. Una vez me dijeron que diva era un concepto de la antigua cultura aria, que era una criatura divinizada o luminosa, porque de hecho tiene que ver algo con una cosa que emana luz propia, como un astro, lo que es una diva. La palabra diva proviene del latín diva, a su mismo nombre. Obviamente tiene una connotación con divinus, diosa o divina, que de forma femenina divus. Originalmente el término romano hacía referencia a deidades femeninas o mujeres deificadas tras su muerte. Evolucionó en el italiano para denominar a las cantantes coloráuticas de sopranos de una voz extraordinaria. Y actualmente para celebridades muy admiradas. Pero pues no, yo no considero de ninguna forma a Shakira una diva. Diva viene de divus, de divino, vinculado también a la palabra deus o dea, que significa dios o diosa. Y viene a su vez del indoeuropeo o proto-indoeuropeo, que es deivos, deivos, deivos. De ahí viene esto de la diva. Por ahí tengo un libro escrito por un hindú acerca del concepto Atman, que habla precisamente de la lengua sánscrita y lo que ellos trataban de entender que era una diva, una semidivinidad o una semidiosa, no porque le rinderan culto, sino porque era virtuosa de su arte, ¿no? De su expresión cultural. Y vaya, es algo muy paradójico que naciones, por ejemplo, como Estados Unidos o Hispanoamérica, siendo que se supone que nosotros somos la cúspide de la civilización, porque no hubo esta civilización ni estos avances tecnológicos que hay hoy, y que la cultura o los exponentes supuestamente de la cultura o los mensajes que reinan en las fiestas sean tan decadentes como los que canta Shakira, Paulina Rubio, Thalía, Bad Bunny, Madonna, pues son proyecciones malignas, ¿sí? Es algo que es basura que te está trastornando la mente. Son bajas vibraciones mentales que hacen daño, que buscan llevar el ser humano no a elevarse por encima de su condición terrenal, sino que conducen o arrastran a la animalidad, o sea, bajar a una categoría de ser que es imperfecta, porque incluso el perro, el gato, ni siquiera saben que existen, ni siquiera saben que son perros y gatos. Entonces es mal para mí esa proyección maligna. Seguramente será un ritual luciferino como el que hizo en el Super Bowl, como el que hizo en África. Es un ritual diabólico el que está desplegando y que Shakira, lo mismo que esa bruja llamada Rosalía, vienen por consigna, obviamente, del cártel Illuminati y a servicio de distracción política de Claudia Sheinbaum, que quiere imponer una reforma electoral para poder hacer siempre fraude electoral, a falta de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, que es su principal operador electoral y patrocinador. Irán atacó 7 países en las últimas 24 horas. Saldo estadounidense: 3 militares fallecidos, 5 heridos en operación Furia Épica contra Irán. Más de 201 iraníes fallecidos, incluido el presidente Ali Khamenei, y más de 700 heridos. Se hunde un buque de guerra iraní en el Golfo de Omán tras ser atacado por Estados Unidos. Israel: 9 muertos en Jerusalén por misil iraní.
Emiratos Árabes Unidos responde a ataques de Irán. Israel destruyó cuartel general de fuerzas de Irán. Estados Unidos desmiente ataque de Irán a portaaviones estadounidense Abraham Lincoln. MX o México. El chapucero propagandista de Morena es objeto de burlas al decir que Irán había derrotado a Estados Unidos. CDMX. Miles de personas visitan el Zócalo este 1 de marzo de 2026 para ver el concierto de la cantante Shakira, la cual hace ritos de santería como parte de sus canciones. Nombran otro ayatolá interino y declara la yihad lucha islámica contra Israel y Estados Unidos. La obligación de cualquier maometano a atentar. Micrófono de estudio. Comentario. Como si fuera algo cíclico, la cristiandad se defendió del mundo islámico de forma armada como en las cruzadas, algo que no se veía desde hacía mucho. La civilización judeo-cristiana, aún con sus defectos, es muy superior a las naciones paganas. Bueno, y aquí le tengo que cortar porque realmente todos estos textos son bastante amplios y ya sé que por día es poco realmente la atención que me pueden prestar las personas. Por tanto, es así como vamos a cerrar. Gracias por tu atención. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica, y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Sigue en compañía de los contenidos, los videos. Me gustaría que tuvieran opinión acerca del podcast de Redacción Abierta que hice sobre la Virgen de Lourdes y la Virgen de La Salette, y ese mensaje que posteriormente fue declarado herético por parte de el Santo Oficio y puesto en el índice de libros prohibidos. Eso también va a ser todo un tema de comentar. Tantas cosas interesantes y tan poco tiempo. Gracias y hasta la próxima.